De camino al Evangelio. Bienvenidos una vez más a una reflexión para el Evangelio del día de hoy, sábado 26 de marzo del año 2022. Reflexión a la que hemos querido titular: Dios mío, ten piedad de mí, que soy un pecador. San Felipe Neri nos deja una frase de amor para iniciar esta reflexión. Un verdadero servidor de Dios no reconoce otro país más que el cielo. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Lucas, en el capítulo 18, versículos del 9 al 14. Todo el que se eleva será humillado, y el que se humilla será elevado. En aquel tiempo, a algunos que teniéndose por justos, se sentían seguros de sí mismos y despreciaban a los demás, dijo Jesús esta parábola. Dos hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo, el otro era publicano. El fariseo erguido oraba así en su interior: Oh Dios, te doy gracias porque no soy como los demás, ladrones, injustos, adúlteros, ni como ese publicano. Ayuno 2 veces por semana y pago el diezmo de todo lo que tengo. El publicano, en cambio, se quedó atrás y no se atrevía ni a levantar los ojos al cielo. Solo se golpeaba el pecho diciendo: Oh Dios, ten compasión de este pecador. Os digo que éste bajó a su casa justificado y aquel no, porque todo el que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Palabra del Señor. Para nosotros los cristianos, la oración será un abrirse con Jesús al Padre a través del Espíritu Santo. La respuesta de Jesús a quienes se creían justos o santos y despreciaban a los demás. A esto alude Jesús esta parábola. El mensaje refiere a la humildad, que ciertamente es tener los pies firmes sobre la tierra, reconociéndose de barro, pecador y necesitado de los demás, especialmente de Dios. El publicano en nuestro texto alude a un pecador público, esto es, todos sabían que era pecador y por ende tenía una condena social, despreciándolo. Sin embargo, sus actitudes delante de Dios en el templo son distintas y distantes al fariseo, quien se jacta presentándose orgulloso y soberbio, comparándose con los demás, y con ese publicano, manifestando que cumplía con todos los preceptos y mandatos, y en cuanto a las apariencias era el mejor considerado. No así el publicano, quien ni siquiera se animaba a levantar la cabeza de la vergüenza que sentía delante de Dios. Por tanto, ya se presenta como un gran pecador sin mérito alguno de poder recibir la gracia. Jesús lucha actuando y enseñando a superar la religión de las apariencias y de los reconocimientos, dando así un mensaje de sencillez y de la humildad a todos. El evangelista, en la escena precedente de la viuda, nos invita a orar con persistencia, en donde hasta nuestra historia se refleja en plegarias, súplicas, alabanzas y acciones de gracias. En nuestro caso, nos indica que no es suficiente orar externamente, sino que dicha oración pueda penetrar hasta lo más hondo de nuestro ser y sea radicalmente sincera. En el texto de hoy, el fariseo sube al templo, dice abiertamente que le importa mucho la oración y la realiza,
aunque sus palabras y actitudes están vacías, no buscando a Dios, sino más bien su grandeza, contentándose en su propia perfección humana. En nuestros días diríamos, es autorreferencial, es el único referente y no Dios. El publicano va al encuentro de Dios, pero reconociéndose sumido en lo profundo de la miseria, que necesita salir de su pecado y por eso pide ansiosamente auxilio. Se reconoce estar solo, sin poder apoyarse en lo que tiene, sino que está buscando fuerza y salvación en el camino. Se anima a llamar y a expresarse con sinceridad, pues no tiene nada que ofrecer, sino solo su gran miseria. Ahí es donde se da la auténtica oración y el encuentro con el Señor. En el día de hoy, Jesús nos está dando una enseñanza maravillosa. Primera, la oración como puro rito externo que se debe cumplir ha pasado a un segundo plano. Se nota que el fariseo realizó puntualmente todas las prescripciones de la tradición sagrada de Israel, pero notamos que a través de sus palabras no llegó a tocar el corazón de Dios porque se centraba en sí mismo, en su modo de mirar al mundo, en lograr correctamente lo que entendía su propia justicia. El publicano es alguien que no sabe ni de purezas ni de fórmulas rituales. En su vida, por tener tantos pecados, no puede presentar a Dios ningún mérito. Pero al llegar hasta el fondo de sí mismo, deja que Dios le ilumine y le cambie. De ahí que el publicano regresa justificado, quiere decir que Dios le ama y que él procurará vivir en su vida la exigencia del perdón y del amor que Dios le transmitió. Esta es parte fascinante. Segunda, para nosotros los cristianos, la oración será un abrirse con Jesús al Padre a través del Espíritu Santo. En y por Jesús descubrimos que nuestra vida está llena de dones que Dios nos da. De ahí decimos que orar no se reduce en repetir vacíamente fórmulas y afirmar nuestro ego, sino en un amor de Padre que se inclina a nuestra súplica y nos expresa profundamente que nos ama. Tercera, algunos dirán que el ser humano no necesita de la oración para vivir, como de comida, agua y aire. Pero recordemos que solo la oración descubre su intimidad como persona, a la que ama de verdad. Se descubre la realidad de su persona que se apoya en el misterio de la muerte y la Pascua de Jesús y puede sentirse en lo más profundo de su ser alguien perdonado. Esto es gozar del don que se nos ofrece, gozar de Dios como el gran regalo en nuestra historia. Es vivir este misterio y poder expresarlo todos los días en la auténtica oración cristiana. Salgamos de nuestro centro y enfoquémonos hacia Dios. Él es nuestro centro para nuestros pensamientos, palabras y acciones, para cualquier discernimiento y decisión que tengamos que hacer. Pero todo eso lo llevemos a la oración, en un diálogo sincero, profundo y permanente, haciendo involucrar nuestra cotidianidad como la gran ofrenda de nuestro día a día, de toda nuestra vida, para el Señor, quien acoja destinando para la salvación de los hermanos que más necesitan en el mundo entero. No hablar mucho, sino hacer silencio y escuchar la voz de Dios, quien nos expresa a través de su palabra su voluntad. Alabarlo, glorificarlo y adorarlo todos los días. Él es nuestro Salvador y quien nos provee de lo necesario para vivir y ser felices. Terminamos nuestra reflexión con nuestras acostumbradas gotas de amor, que son la oración que nacen de esta reflexión.
palabras que nos llevan a encontrarnos con nosotros mismos y a profundizar la grandeza del Evangelio. Perdón, Señor, porque muchas veces estamos tan centrados en nuestra propia voluntad e intereses que nos olvidamos de los demás y de ti, convirtiendo nuestras oraciones en meras repeticiones de fórmulas sin vida interior alguna. Ayúdanos a no ser autorreferenciales sino humildes, reconociéndonos pecadores y necesitados de ti, quien estás pronto para perdonarnos. Pues tú no quieres la muerte del pecador, sino que se convierta y viva. Gracias por amarnos tanto y hacernos sentir hijos tan amados, por quienes te juegas todo por el gran amor que nos tienes. Amén. Misionando con amor. Un paso al día, un camino de fe.